Muy buenas tardes y parafraseando a nuestra querida Blanca, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta desde donde nos acompañes. Bueno, hoy tenemos nuestro webinar que hemos llamado episodios. Este es el segundo episodio 2, donde tenemos la oportunidad de conversar con los facilitadores que serán nuestros guías, nuestros arquitectos en ese proceso maravilloso de trabajo interior que significa específicamente el renacer interior, que es el eslogan que nos acompaña para este año. Entonces, antes de continuar, permítame, porque yo como no tengo las habilidades que tienen las damas, de hacer dos cosas al mismo tiempo, me toca hacer una por una. Ponme de coanfitriona. Y eso Listo. ya lo hice. Y también a Laura que me estaba abandonando, llegó ya tarde, le pondremos una falta. Muy bien. Hoy tengo, además del placer y del gusto, el honor de presentar a una persona maravillosa, a un ser humano súper especial, don Andrés Tocalini. Él, no tengo el placer de conocerlo personalmente. Y nos conocemos a través de la web. Hemos tenido la oportunidad de coincidir en un par de eventos. Creo que uno fue un día mundial del eneagrama, ¿no? Permítame un segundo que esto me está molestando acá. Me salen unas cosas raras. Ok. Y otra fue en el seminario virtual de Diana César. El momento en que coincidí con él, lo escuché, me sentí muy identificado con su manera de ver este proceso maravilloso que significa la transformación personal. Valga la pena aclarar que una cosa es el crecimiento personal y otra cosa es la transformación personal. Son dos cosas que no se excluyen, pero son dos cosas muy diferentes que de pronto vamos a tener la oportunidad de velar con la sabiduría de mi querido Andrés. Hablar de el currículum vitae de Andrés sería algo bastante eh, extenso, además de importante. Pero quienes quieran conocer un poquito más sobre la persona, sobre quién es Andrés Tocalini, les invito a que visiten nuestro canal de YouTube, donde hay una maravillosa entrevista que Blanca Venegas le hizo al maestro Andrés. Y van a divertirse, va a ser algo agradable y conocer a ese ser humano que habita detrás de este sacerdote católico, docente universitario, psicólogo, profesor de biodanza, experto en enneagrama, en fin, un ser humano excepcional. Entonces, mis colaboradoras les colocarán en el chat el link para que vayan directamente a la lista de difusión que tenemos en intro en nuestro canal de YouTube para que puedan ver no solamente la entrevista a Andrés, sino todas las entrevistas que se les han hecho, que Blanca le has hecho a todos los facilitadores. Y también van a encontrar el episodio 1, donde tuvimos la oportunidad de conversar con otros dos de nuestros facilitadores, Ángel Luis y eh, Eduardo Noa, se me fue el nombre, se me fue en este momento, se me chispoteó. A ver, Sí, Blanquita. señor Eduardo Rosas, Eduardo Rosas. Muy bien.
Hoy vamos a conversar con Andrés sobre su propuesta para intro, que es una propuesta inédita. ¿Qué significa? Para quienes no lo saben o nos escuchan por primera vez, Intro este año convocó a 21 facilitadores de Enneagrama para que presentaran su propuesta de un taller inédito para Intro, el renacer interior, desde lo que es la perspectiva y el propósito de nuestro retiro anual. Todos los, 19 de los 21 invitados nos presentaron su propuesta y al final un comité académico escogió 14 facilitadores con sus propuestas. Hoy vamos a hablar de la propuesta de Andrés, que es la dimensión espiritual del Eneagrama. Entonces, para empezar, mi querido Andrés, no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarte, desde tu inmensa sabiduría y además desde tu formación sacerdotal, para Andrés Tocalini, ¿qué significa la espiritualidad? Bueno, no es fácil decir qué es la espiritualidad, ¿no? Pero sí es esa dimensión que todos los seres humanos tenemos de conectar más allá de nuestra cotidianeidad con y trascender, digamos, primero a nuestro ser más profundo, ¿no? Es la dimensión que nos ayuda a mirar, digamos, la vida con, con otras, perdón, me aparecen cosas en la pantalla. Mirar la vida, digamos, en su plenitud, ¿no? La espiritualidad nos abre los ojos, el corazón, para poder mirar la vida integralmente, ¿no? Diría yo. Sin la espiritualidad nos perdemos el sabor, el sentido, esa conexión luminosa, profunda de la vida, ¿no? Cada uno irá encontrando caminos para concretar esa dimensión espiritual. Pero la primera es esa, ¿no? Es encontrar justamente aquello que por otro lado también nos termina definiendo, ¿no? Lo que nos diferencia de alguna manera de otros seres vivientes es el espíritu, el tener ese espíritu consciente, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Muy bien, súper. Coincido contigo en la visión espiritual del Eneagrama, que coincidimos en ese enfoque. Y siempre en mis seminarios, en mis talleres, en mis conferencias y demás, hablo y hago la aclaración para que no se confunda la religiosidad con la espiritualidad, porque se tiende a confundir. Y hay algunas personas que por X o Y razón eh, se limitan o se asustan ante el término espiritualidad porque creen que uno los va a inducir a que abandonen su religión. Yo personalmente he tenido en mis seminarios personas de todas las religiones, inclusive personas agnósticas o ateas, que a veces son más espirituales que los mismos muy Ujú. religiosos. Entonces, ¿cuál sería desde tu perspectiva la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad? La religiosidad es un modo concreto de ejercer o de vivir una relación eh, con Dios, con uno como lo nombre, digamos, dentro de un camino que se ha ido construyendo a través de la historia y que tiene eh, ciertas características de identidad, ¿no? Como ser cristiano, católico, protestante, budista, hinduista, digamos. Hay una serie de cuestiones que
esa religiosidad, esa relación, ahí viene la palabra religiosidad, de religare con, digamos, con la divinidad y con los otros en pos de esas mismas creencias, ¿no? Toda religión, de alguna manera, tiene que tener también una dimensión, una espiritualidad, que vive eso dentro de, pero no todas la tienen muchas veces. O no todo el modo de vivir la religiosidad muchas veces, digamos, es espiritual. Muchas veces se queda en el aparato externo, en las normas, en las, digamos, en las estructuras, eh, y se pierde, digamos, otra dimensión espiritual que todos los seres humanos tenemos, como vos decías, ¿no? Una dimensión, digamos, mucho más universal, más abarcativa, eh, menos, digo, más flexible en el sentido de que no está atada a normas o formas concretas muchas veces de ejercer un rito o un culto, pero que sí son parte de nuestra vida, ¿no? Estos días justo leía un pequeño texto, digamos, que muy interesante, donde hacía algunas diferenciaciones entre lo religioso y lo espiritual, ¿no? Muchas veces, mucha gente tiene razón, dice, bueno, pero voy a perder mi religión, mi religiosidad. Bueno, no se trata de eso. Muchas veces, sobre todo con el eneagrama o con otras herramientas, o con la biodanza, para mí es muy importante ver cómo estas otras herramientas que te conectan más profundamente con lo espiritual, con el espíritu, te ayudan a vivir de manera mucho más profunda, armoniosa, liberadora tu propia religiosidad, si la tenés, ¿no? En esto parece muy importante, ¿no? Y si de alguna manera te influye en que tu religiosidad empieza a resquebrajarse, yo diría que, bueno, es una buena manera de darte cuenta que esa religiosidad por ahí te estaba quedando en una experiencia, digamos, demasiado este, eh, cansada, que no te dejaba avanzar, mirar más allá, transformarte. Entonces no hay que tener miedo, que no somos antirreligiosos, sino al revés. Somos, digamos, gente que con mayor conexión espiritual, todo lo que vive, la religión, los vínculos afectivos, sus opciones laborales, las podemos vivir de otra manera, con otro sentido más profundo. Yo creo que voy a tomar el atrevimiento después de esta grabación, tomar este clip de esto para mostrarlo en mis seminarios, porque qué mejor que una autoridad como un sacerdote dedicado y realmente con un sentido de vocación tan grande como el tuyo, nos pueda hacer esa aclaración que mejor. Mira, voy a aprovechar para hacerte muchas preguntas, espero no incomodarte con ninguna de ellas, pero no puedo dejar de pasar esa oportunidad. Y como tú muy bien lo dices, es muy cierto. En mis experiencias a través de estos más de 30 años de trabajar con el enneagrama, he visto cómo las personas cuando pasan por un seminario vivencial, experiencial de enneagrama, terminan reafirmando su religión. En ningún momento me ha ocurrido que alguien termine despotricando de su religión, todo lo contrario. Sin embargo, hubo una época, hace unos 20 o 25 años, no sé si eso aún no lo he vuelto a ver, un sector de la Iglesia Católica no estaba muy de acuerdo con eso. Inclusive alguna vez un amigo muy conocedor del tema me compartió un artículo, es Orígenes Cristianos del Eneagrama, y me decía, cuando alguien te cuestione sobre la validez del eneagrama a la luz de este sector de la Iglesia Católica, comparte este artículo. Y básicamente el cuestionamiento, si mal no recuerdo, había alguien en particular en el Vaticano que no estaba muy de acuerdo con el tema del eneagrama, lo señalaba como que era algo de la nueva era. Tú que eres un experto de eneagrama, y todo lo que es el trabajo de la transformación personal desde tu vocación, ¿por qué el eneagrama no es nueva era?
El diagrama no es nueva era porque, aunque digamos, haya gente que está en la nueva era que lo pueda utilizar, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El diagrama no es privativo de nadie. No es nueva era porque no está, el diagrama no es una perspectiva que te lleva a, como vos decías, a destruir, digamos, tu religión, tu religiosidad, descartarla, a optar por otra cosa, digamos, más etérea. Eh, el eneagrama es una sabiduría ancestral, no sabemos muy bien de dónde viene. Yo creo que sí, sabemos cada vez más que es parte de esa, unos la llaman filosofía perenne, otros la llamamos, digamos, el proceso humano, espiritual de la misma humanidad, ¿no? Que fue descubriéndose y fue descubriendo los caminos de transformación personal y que por eso, si agarramos ciertos maestros sufís y leemos ciertos padres del desierto, y leemos otras lecturas espirituales de otras latitudes, muchas veces encontramos, decimos, "Ah, sabían todos de enneagrama". No, no sabían de enneagrama. En ese proceso de descubrimiento de la esencia del ser humano, fueron también descubriendo lo que uno descubre cuando, gracias a que tenemos ahora el símbolo organizado y, digamos, de alguna manera el camino, el pautado, es más fácil poder, pero, digamos, toda la sabiduría, también la sabiduría cristiana, está detrás de ese. Por eso, eh, después de ese no fue solo una opinión, fue un documento oficial del Vaticano, del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, alertando sobre las prácticas de la nueva era. Hizo una especie de bolsa de gato, ¿no? Agarró una cosa y elencó un montón de cosas, qué sé yo, todo lo que ustedes se pueden imaginar, de prácticas, herramientas, que yo, Reiki, bueno, todo lo que se puedan imaginar lo metió dentro del mismo saco y dijo, todo esto es, bueno, enseguida hubo, digamos, reacciones positivas, primero porque no es un documento de opinión, no es un documento pontificio, digamos, del magisterio de la Iglesia, pero claro que en algunos grupos generó ciertas reacciones, prohibiciones de dar talleres de enneagrama y todas esas cuestiones, como si detrás del enneagrama estuviera el mismo Satanás, ¿no? Por decir. Sí. De hecho, hoy hay algunos grupos que han vuelto a eso. Lamentablemente, hoy hay algunos grupos que, eh, digamos, engloban también dentro de una serie este, de prácticas y demás que en sí mismas no tienen ningún tipo de, como por ejemplo el yoga, digamos, y las señalan como obras del mal, ¿no? Bueno, lamentablemente siempre surgen estos grupos, digamos, en vez de buscar lo luminoso, se centran en el enemigo y le hacen un favor, ¿no? Porque justamente no dejan que la gente pueda crecer y transformarse. Y ahí fue donde vino, por ejemplo, una gran eh, estudios, como decía, de los orígenes cristianos del Enneagrama, todo el gran estudio de los padres del desierto, sobre todo de Bagrio Póntico. Este, hay varios autores, el mismo Richard Rohr, que en su primer libro de el Enneagrama, como las caras, digamos, del alma, además, una segunda versión en inglés, que creo que no está en castellano, justamente le dedica unas cuantas páginas previas, él es un franciscano, católico, a, digamos, a justamente rebatir esa mirada negativa sobre el enneagrama, ¿no? Y cómo un cristiano puede conocer, enseñar y también vivir. Le ayuda a vivir más profundamente su vida cristiana desde la sabiduría del enneagrama, ¿no? Que por otro lado ha habido muchas personas dentro de la iglesia, bueno, no tenemos error, pero también cuantos sacerdotes que han enseñado el enneagrama, el padre Pangraci en Italia, este, no somos pocos que hemos cultivado también dentro de la iglesia, digamos, y acompañado procesos a través. Cierto también que muchas veces y dentro de ciertos contextos se ha usado mal el enneagrama. Por ejemplo, cierta época en la formación inicial a la vida consagrada, a la vida religiosa, se usaba mucho, pero claro, era como una herramienta más de manipulación
digamos, vos sos tal personalidad, tal otra, por eso reaccionás de esta manera, así no puede ser, no puede ser de esto, ¿no? Eso no es el enneagrama. Incluso Exacto. como si uno agarrara a cualquiera. Entonces, también como que adquirió cierta mala fama. Pero creo que son cosas que como no tienen fundamento, pasan y vuelve a descubrirse siempre lo luminoso que te puede aportar el enneagrama. Por supuesto. Muy bien, antes de empezar a entrar en detalle sobre tu propuesta, hay otra pregunta más que quiero hacerte dentro de este contexto. En Enneagrama, la visión espiritual que compartimos, y para que hablemos de un trípode de triadas, que me encanta siempre el tema de las triadas, no sé por qué razón. La otra pata de este trípode, de esta triada, es nada menos que el amor. Entonces ahí te pregunto, mi querido Andrés, ¿qué pitos toca el amor en esto del enneagrama y de la espiritualidad desde tu perspectiva? Yo creo que justamente el camino que el enneagrama nos marca espiritual es a la vivencia de ese amor esencial, único, digamos, eterno, que habita desde siempre el universo y que habita también en el universo de cada uno de nosotros, y que en conexión con ese amor profundo, gratuito, eh, desinteresado totalmente, entregado absolutamente, uno encuentra el camino de la verdadera transformación o del renacer, ¿no? Porque es desde ahí que los miedos, las confusiones, los mecanismos de defensas, eh, las heridas que han dejado, digamos, zonas de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro modo de reaccionar, muchas veces de manera rígidas, se caen, ¿no? Y es donde se produce esa transformación, ¿no? Y Maravilloso. poder vivir también expresando ese amor en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hace unos años aprendí algo muy hermoso y es, uno de mis maestros decía que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero desde nuestro ego nosotros le devolvimos el favor a Dios y creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, con barba, con batola, etcétera, etcétera. Y decía que la esencia de lo que de nuestra imagen y semejanza de Dios es el amor, porque Dios es amor y nosotros somos amor. Cuando tú hablas, y coincido totalmente contigo en nuestro lenguaje del enneagrama, cuando hablamos de la parte lumínica, no de la parte sombría. Lo bello del enneagrama, el verdadero enneagrama, es hablar desde la luz. Pues la luz no es otra cosa que la representación más sutil del amor, nada menos y nada más. Pero bueno, ya entrando en detalles con este hermoso contexto, ¿qué te inspiró a desarrollar la propuesta que nos presentaste? ¿Qué te inspiró a desarrollar la dimensión espiritual del enneagrama? Porque hubieras podido optar por muchas cosas. ¿Por qué? Tú eres un pionero del enneagrama en la Argentina, haces parte de la Asociación Argentina de Enneagrama, como psicólogo utilizas el enneagrama, eres docente, dictas talleres, etcétera, etcétera. ¿Por qué escogiste, qué, o mejor, qué te inspiró a hacernos esta propuesta de la dimensión espiritual del enneagrama? Bueno, en realidad, cuando tú me invitaste, me dijiste que habías escuchado mi conferencia en el último Congreso Argentino de Enneagrama del año pasado, que justamente yo hablé de eso. Pero justamente lo que no pude hacer en esa conferencia, en esa presentación, fue hacer un taller a partir de esa mirada, ¿no? Que de hecho terminó el espacio, digamos, haciendo como un pequeño raconto de lo que yo haría para, digamos, este, experimentar, vivenciar, tocar esa dimensión psicoespiritual del enneagrama. Y entonces enseguida me vino esa idea, ¿no? Dice, bueno, quiero hacer un taller
donde, digamos, poder vivenciar juntos, crear ese espacio para poder conectar con la esencia, con la dimensión, esa dimensión más espiritual del enneagrama. Yo muchas veces, durante mucho tiempo, de hecho, en mis muchas y primeras conferencias, talleres y todas las jornadas argentinas, mexicanas de enneagrama que he participado, hasta no hace mucho, hablaba así de la dimensión psicoespiritual del enneagrama, pues para mí va unida a ambas cosas, pero cuando me preguntaban sobre lo que se llama dentro del mundo del enneagrama la dimensión espiritual, almas y todas esas, sus libros, sus cosas, me parecía algo tan volado, ¿no? Que lo sacaba, o sea, no, no, mejor me dedico a algo más concreto, ¿no? Y poco a poco fui, digamos, entrando, relacionando, comprendiendo la importancia justamente de ayudarnos a descubrir que la naturaleza del enneagrama es espiritual o psicoespiritual. Eh, entonces, todas sus aplicaciones laborales, afectivas, relacionales, no pueden dejar obviar eso, ¿no? No es un sistema más de perfeccionamiento o de crecimiento psicosocial, que está, que es más que, es mucho más que eso, ¿no? Porque se planta sobre todo desde la naturaleza del ser humano que está proponiendo, y en esa naturaleza concibe al ser humano como un ser espiritual. Entonces, y por otro lado, hay una tendencia a considerar lo espiritual como algo que está más allá de no sé dónde y que no se sabe cómo. Entonces hay que hacer a veces cosas muy raras. Será por mi tradición espiritual y religiosa cristiana, católica, será también por mi personalidad más terrena, de tierra, que digamos, eh, la espiritualidad para mí no es algo que viene de arriba, sino que algo que viene desde abajo, desde lo profundo, de nuestra misma esencia, ¿no? Entonces, el camino para encontrar esa conexión esencial tiene que ser también nuestra misma vida, nuestra misma historia, nuestro mismo caminar. Y entonces, yo creo que necesitamos, porque además, por ejemplo, la espiritualidad no rechaza lo corporal, sino que lo asume y lo transforma. Pero para mucha gente sí, es como que el espíritu por un lado, el cuerpo hay que sacarlo como para que... No, eso, digamos, por lo menos no entra dentro de nuestra tradición espiritual, y, y muchas veces cuando se traslada orientalmente alguna de estas, de la espiritualidad oriental, estas ideas, no se lo hace bien tampoco, porque no se comprende bien esa espiritualidad oriental donde sí también tiene en cuenta el cuerpo, ¿no? Pero se toman ideas muchas veces, se extrapolan, ¿no? Entonces son propuestas que poco tienen que ver y por eso poco cambian también después nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro modo de decidir, de mirar el mundo. Son experiencias que quedan, digamos, encapsuladas en un momento, pero la verdadera espiritualidad lleva a ese renacer interior, a ese transformar. Entonces, la idea del taller es poder decir, bueno, el enneagrama ha propuesto, diversos autores hablan de eso, hablan de las ideas santas, ¿no? De cada punto del enneagrama, em, este, y bueno, ¿cómo se accede? ¿Cómo llegamos a conectar con esas ideas santas, ¿no? Bueno, a través de diversos caminos que cada uno también necesita investigar cuáles son los caminos. A uno la puerta se le abre cuando respira de una manera, a otro cuando contempla una obra de arte, a otro cuando danza, a otro cuando medita, y a otro... Y a la vez al revés, muchas veces se cierran esas puertas de conexión con lo esencial, a veces con las mismas cosas, pero por tu propia personalidad vivís una pseudo espiritualidad, una pseudo conexión con lo esencial. Entonces hay un camino también
investigación, por decirlo así, de cada uno, de ir encontrando ese camino. Y el hacerlo juntos con otros me parece que también es muy rico, ¿no? Porque potencia esa vivencia personal en un compartir grupal, ¿no? Bueno, no sé si entendieron algo, pero eso es lo que... No, no, y totalmente claro, porque además recuerdo muy bien que hablamos como cuando tocamos estos aspectos, básicamente hay dos perspectivas. Aquellos que creen que los seres humanos somos un cuerpo físico con una experiencia espiritual, o quienes creemos que somos unos seres espirituales con una experiencia física. Yo siempre lo que digo, más allá de definir eso, los dos elementos están juntos. Está la parte física, está el cuerpo, y por supuesto que está la parte espiritual. Al final siempre llegamos a esa parte espiritual. Bueno, intro en el 2022 fue el trascender del ser, era y fue nuestro eslogan. En el 2023 fue el universo interno, nuestro eslogan. Y este año fue el renacer interior, que lo acabas de mencionar. Entonces, me gustaría, porque esto es un abrebocas, por supuesto, de lo que va a ser tu taller. Por favor, no se van a ilusionar que aquí vamos a tener todo el taller. No, aquí vamos a tener siempre un abrebocas y vamos a sacar el máximo de provecho de esto, que no va a ser la única oportunidad antes de nuestro taller. Pero sí, me gustaría que nos dieras una visión general, muy general, desde tu perspectiva de cómo el eneagrama facilita ese renacimiento interior, ese renacer interior. Yo creo que justamente el eneagrama nos marca el mapa hacia esa conexión con nuestra idea santa o esencial que, que es la clave para nuestro renacer interior, ¿no? Eh, no vamos digamos, hacia allá, vamos, en realidad es una vuelta a casa, como decirlo de alguna manera, ¿no? Es una vuelta a lo más auténtico de nosotros mismos, ¿no? Vuelta a reencontrarnos con nuestra identidad más profunda, esa imagen y semejanza, ¿no? Que para cada uno de nosotros tiene unas características, por decirlo así, y es desde esa vivencia profunda que uno puede renacer, ¿no? Auténticamente. Y no, digamos, hacer que se renace, como tantas veces el mundo en el que vivimos uno pone en experiencias que, bueno, se renace por un ratito, ¿no? Y después no cae otra vez digamos, en el barro de la existencia. No, volver a encontrar ese renacer. El eneagrama nos marca ese camino, digamos, más fácilmente. Porque justamente es desandar ese camino, aquello sombrío que psicológicamente hemos construido egoicamente para encontrarnos con lo que está del otro lado de la moneda, ¿no? Ese manantial que fluye con fuerza y fuerza para mí de ese renacer, ¿no? A mí esa imagen del renacer me gustó mucho justamente porque me parece que no es nacer a otra cosa, es volver a renacer desde nuestra más profunda esencia. Ese es el camino, ¿no? El Enneagrama nos muestra a cada uno cuál es el camino. Vamos a llegar por cualquiera de los otros, pero el camino más, digamos, más directo, por decirlo así, más propio para poder renacer, ¿no? Y bueno, me parece que vale la pena intentar. Hablabas de cómo los orígenes del eneagrama son muy inciertos. No hay una claridad sobre los orígenes del eneagrama. Hay diferentes teorías. Lo cierto es que eh, hay vestigios del eneagrama 2500 años antes de Jesucristo. Pues estamos hablando de una sabiduría de 4500 años. Sin embargo, el eneagrama que más se conoce
es el eneagrama de la personalidad, no tiene un poco más de 100 años, desde el momento en que Ichazo lo conoció por Gurdjieff y luego Naranjo por Ichazo. Inclusive, tanto Naranjo como Ichazo lo veían el aspecto espiritual. Gurdjieff por encima de todo. Yo por eso hablo del eneagrama antiguo y del eneagrama moderno. Tengo muchas prevenciones con ese eneagrama moderno sobre ese enfoque muy cognitivo, muy teórico, donde la parte espiritual se empezó a diluir y donde se centró más en la sombra que en la luz, que cosa que me parece gravísima. Tú has mencionado algo que es muy interesante, que es las ideas santas, que no es otra cosa que el antídoto a las pasiones, que en el enneagrama de la personalidad se trabajan tanto y que además muchos autores lo han asociado a los pecados capitales. Entonces, le encanta a la gente, sobre todo a nuestro ego, le encanta que le hablen de las pasiones, ¿no? Y la descripción de todo este tipo de cosas. Las ideas santas son algo absolutamente maravilloso. De una manera muy sencilla y general, por supuesto, Andrés, podríamos explicarnos qué son las ideas santas y cómo se manifiestan en el proceso del renacer interior. Las ideas santas son, podríamos decir, ese rayo de luz que, digamos, la esencia, la divinidad total, digamos, la esencia, digamos, proyecta en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Cada uno de nosotros es fruto de un rayo de esa luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa idea santa, a lo que se opone es a las fijaciones, ¿no? Al ego, la fijación del ego, ¿no? Que justamente nubla, oscurece digamos, la idea santa con, digamos, el engaño a sí mismo de que es un modo de defenderse en una situación de falta de sostén, de apego inicial, ¿no? No solo psicológico, sino también de alguna manera existencial, ¿no? Em, entonces, em, es interesante porque la conexión con esas ideas santas, por así decirlo, disuelve también esa fijación del ego, aunque siempre vamos a ser genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Hasta el El ego, final nos va a somos humanos, acompañar. va a estar, nadie va a vivir nunca sin ego, pero digamos, puede, digamos, decía el mismo Ichazo, las ideas santas son psicocatalizadores, lo llamaba él, ¿no? En cada personalidad, ¿no? O sea, son los que producen ese proceso alquímico interior para transformar aquello que se ha, digamos, eh, desarrollado como sombra, ¿no? Como tú muy bien tenés razón, Ichazo tenía muy en cuenta la parte espiritual del enneagrama. Yo lo entendí leyendo, porque él escribe el prólogo al libro de Almas, y entendí ahí bien su mirada, digamos, profunda. Y por supuesto Naranjo al inicio y al final Naranjo, digamos, su gran preocupación era espiritual, no era, digamos, psicológica, como fue en algún otros momentos de su vida, o sus seguidores lo han seguido, que ha sido un aporte también, yo creo, muy importante a nivel psicológico y de la sombra, pero perdiendo la luz, no, digamos, no hay posibilidad de nada, ¿no? Más que de vivir ahí. Yo con algún compañero conocido de Enagrama una vez he discutido porque digo, dicen, bueno, hay que pasar por el infierno, ¿no? Y entonces el infierno, y una vez que uno pasó por el infierno, que eso toda la vida, después, bueno, tendrá la posición de vivir el cielo, ¿no? Entonces hay que vivir, digamos, sabiendo que somos fruto de él, digamos, de las pasiones y de una estructura egoica que nos domina. No, a ver, no hay posibilidad de
salir del infierno si yo ya no tengo inscrito en mí el deseo del cielo? ¿Sí? O sea, si yo no conecto con mi propia, este, mm, mi propia esencia y mi propia, digamos, destino, mi propio horizonte, no tiene sentido estar en el fuego del infierno. Cuando uno pasa en la vida momentos donde la sombra, la estructura egoica, las pasiones, los recursos defensivos están a la luz del día porque uno está un poco caído del camino, y el eneagrama en eso también nos muestra el camino, y más que un camino es un tobogán, uno siente que se va hacia, digamos, la estructura egoica, las pasiones, las compulsiones de una manera, eh, digamos, si uno no recupera, sería solamente un camino ascético, ¿no? O sea, dominar solamente, pero ¿para qué? No hay mística, si no hay, digamos, la posibilidad de luz, de un encuentro, digamos, una transformación interior. Entonces, me parece que esa posibilidad de reconectar con la esencia de la personalidad, del enneagrama, que nos invita a todos a recuperar también no solo nuestra identidad, ni solo nuestro horizonte, ¿no? Hicimos luz para hacer luz, ¿no? Y para vivir en la luz. Por supuesto. Qué belleza. Bueno, tú conociste el eneagrama, si mal no estoy, cuando estabas iniciando tu proceso de formación sacerdotal. ¿Cuánto llevas ya de sacerdocio, mi querido Andrés? Bueno, el sacerdocio llevo un poco menos, porque yo pertenezco a una congregación donde primero somos todos hermanos consagrados, y después de estudiar una carrera universitaria, qué sé yo, ya más grandes, nos ordenamos sacerdotes. Yo llevo ya de sacerdote 18 años y de consagrado 34. Muy bien, o sea que hace más de 30 años que conoces el eneagrama, Sí, en el año 90. imagínate, y aún sigues trabajando con él. Ah, claro que sí. Y todavía creo que conozco poco. O sea, En eso coincido contigo. Entre más sabe un eneagrama, más se da cuenta que menos sabe. Por eso es tan maravilloso estos espacios y poder compartir con... porque justamente el enneagrama nos va revelando la sabiduría humana más profunda, ¿no? Por ¿Y qué puede supuesto. decir que llegó al conocimiento de la sabiduría en su plenitud, ¿no? El otro día en un momento Blanca me preguntó, en la entrevista, digamos, bueno, ¿qué maestro? Y yo, la verdad que en este momento de mi vida, mis mayores maestros muchas veces son aquellos que me devuelven sus procesos de enneagrama, ¿no? Porque aprendo también de las personas que acompaño, muchísimo, ¿no? Y son para mí también una ayuda para seguir, profundizando y encontrándome, ¿no? En lo que acabas de decir es el sentido de mi siguiente pregunta, y es que quisiera que nos compartieras una experiencia de transformación personal que tú conozcas, que haya sido el resultado de esta visión de la dimensión espiritual del Eneagrama. Algo que tú hayas visto a lo largo de todos estos años de servir a seres humanos, de apoyar a seres humanos desde desde tu vocación, desde todo el trabajo que tú haces. Y diría dos cosas. Primero, a mí lo que me ayudó espiritualmente el enneagrama fue cuando pude encontrarme con mi propia verdad, con mi propia y inocencia más profunda de niño, de mi ser, y la encontré, danzando. Y eso fue una profunda vivencia espiritual. Yo que había aprendido, pues que en la vida tenía que estar siempre cuidando mi armadura, digamos, la armadura se diluye y se diluyó cuando me encontré, eh, permitiéndome encontrar sin tener que estar defendiéndome todo el tiempo. Aunque eso muchas veces vuelvo a querer ponerme la armadura, ¿no?
o a veces me doy cuenta y digo, "Che, ya estoy". eh, pero por eso en ese momento pongo música y danza, ¿no? Pero, y ahí me encontró con mis memorias más profundas. Yo creo que danzaría ya en el vientre de mi madre, no sé. Pero yo recuerdo que de chiquito eh, siempre hubo algo digamos, me movía a encontrarme eh, con mi ser, ¿no? Con quién era realmente, ¿no? Aunque después iba desarrollando un montón de cuestiones para, bueno, ser una persona fuerte, digamos, controladora, con una gran capacidad de muchas cosas, pero ese encuentro, eso es una transformación. El enneagrama me ayudó mucho a eso. Tuve que buscar una herramienta cuando la encontré que me ayudó a conectar con eso. Me decía, sí, ahí estás, ¿no? Ese sos vos de verdad, el más profundo, ¿no? Yo me acuerdo en un proceso que hice en Guatemala de 4 meses de formación en el centro de los jesuitas del Padre Cabarrús, había mucha confrontación grupal, digamos, pequeñas comunidades donde todos los temas iban trabajando. Y a mí me daba mucha bronca que me dijeran que fuera tierno, que hubiera mucha ternura. Me daba mucha bronca, me enojaba que me dijeran que, porque yo no soy tierno, yo soy fuerte, digamos, ¿no? Y el enneagrama me decía, no, no, mirá, el camino está por ahí, no está por seguir consolidando tu armadura, ¿no? Está por encontrarte, justamente reencontrarte con quien sos. Así que bueno, en ese sentido, desde mí mismo puedo decir, yo encontré y pude hacer eso. Primero lo vi y después pude vivenciar. Cuando lo vivencié, eh, esa vivencia, como vos decís, justamente es la que produce una transformación y a la que vuelvo muchas veces, por lo menos como memoria vivencial, incluso meditativamente, para renacer, ¿no? Interiormente. Y en cuanto a otras personas, justo estos días estoy en contacto, pero volví a entrar más profundamente con unos jóvenes, no son jóvenes, porque yo digo jóvenes, yo tengo 54 y ellos tienen 40 y tantos, que eran preadolescentes y adolescentes en situación de calle con las que yo trabajé cuando tenía 26 años, entre los 26 y los 30, en una ciudad en el sur aquí del país. Eran pibes que habían dejado su casa, se drogaban en ese momento con pegamento, bueno, una serie de cuestiones. Y yo me acuerdo que en un momento yo estaba dando simultáneamente con otros jóvenes, estaba dando un taller de enneagrama y me dicen, bueno, pero aplicanos esto un poco acá porque ya no sabíamos qué hacer, ¿no? Porque la experiencia era muy dura, muy sombría, ¿no? Cada paso que intentábamos acompañarlos y ayudarlos era fortalecer esos mecanismos, digamos, de rechazo, de que justamente no los dejaban crecer, ni salir de donde estaban, ni pensar en su futuro. Yo me acuerdo que en ese momento yo propuse, porque tendrían, yo tenía 26, 27 años, ellos tenían 16, 17, 18 algunos, este, más que dar un taller de enneagrama, yo llevé un poco como las cualidades esenciales, las virtudes, digamos, y desde ahí proponer trabajar, digamos, con ellos, ayudándolos a descubrir, digamos, que eran de ellos también esas virtudes, que ellos también tenían, digamos, esa... Y eso fue un proceso muy hermoso aunque no hablábamos de enneagrama directamente, pero en el fondo mío estaba el enneagrama, eh, para muchos de renacer realmente, ¿no? Porque justamente algunos quedaron toda la vida así, todavía son gente que vive residualmente sus problemas psicológicos, de adicciones y demás. Varios murieron, incluso algunos en enfrentamientos robando, otros en la cárcel. Pero hay un buen grupo que ha dado pasos muy fuertes en sus vidas. Tienen hijos, trabajo, han hecho, eh, bueno, con sus dificultades y todo, pero han hecho... Y estos días hay uno que volvió a ese lugar
y fue a visitar a otros y lo estuvo relatando por, por Facebook su experiencia. Y digamos, bueno, yo les dije en un momento, les hice un chiste, les pongo qué viejos que están, como los veo en las fotos. eh, y, y bueno, ellos me devolvieron eso, ¿no? En un momento me dicen, bueno, vos que de alguna manera fuiste nuestro progenitor, me dicen, en aquella época, este, descubriste que nosotros teníamos algunos valores, algo de donde poder agarrarnos y cambiar y transformar nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que tantos años después, estos días ha sido como no sé, me ayuda a renacer también a mí, ¿no? Ver cómo, digamos, ese ayudar a conectar con lo más valioso, luminoso, que está en cada uno, aunque todo el mundo ahí decía que no tenían remedio, puede cambiar una vida, ¿no? Puede transformar el horizonte de una vida. Bueno, es eso de estos días. Pero Andrés, Andrés, ¿no es cierto que este trabajo es bendecido por Dios? sí, Este claro, trabajo. por supuesto, yo creo que sí. Sí, total. Yo cada que estoy en un seminario y hay dificultades de alguna naturaleza, nunca pierdo la confianza y la fe, porque la fortuna que tenemos de ser instrumentos, porque nosotros no transformamos vida, que transforma vida es el Padre, el Creador. Pero nosotros que tenemos la fortuna de trabajar con esto y ponernos en manos, ser un instrumento, es un trabajo bendecido. Es una cosa maravillosa. Lo que nos acabas de contar es algo absolutamente bello y hermoso y ratifica aún más este enfoque de la dimensión espiritual del Eneagrama. Eso me da pie para pasar al otro nivel y es la parte vivencial. Fíjate que cuando yo escuché bueno, primera vez te escuché en un día, compartimos un panel deliberatorio sobre el eneagrama espiritual. Fue la primera vez que tuve la oportunidad. Luego en el seminario virtual de eneagrama, pero luego escuchando tu disertación en el Congreso de Argentino de Eneagrama del año pasado, donde tuve la oportunidad de estar virtualmente. Ahí fue donde empecé a soñar y como soy un soñador empedernido, dije, ¿y qué tal tener a Andrés en intro? Pero mientras te escuchaba y ahora entiendo lo que nos compartiste, pues el formato daba era para una disertación teórica. Pero ¿y esto cómo se come? Pues, ¿cómo lo podemos hacer comible? Y es el tema de mi cuento y de mi carreta, que bueno, no es carreta ni es cuento, sino es el discurso de la importancia de la experiencia, de la vivencia. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso porque tú entendiste perfectamente el enfoque de Intro y es que Intro le propone a sus facilitadores máximo 20% de teoría, máximo como el enfoque, 80% de experiencia, de vivencia, de práctica. Y no me dejen olvidar porque al final les tengo una sorpresa con Andrés de algo que fraguamos en días pasados. Cuéntanos un poquito de cómo va a ser cómo vamos a vivir la experiencia de la dimensión espiritual en un taller de 4 horas. Bueno, mi idea, digamos, es justamente ese 20% al principio usaré para encuadrar el taller, pero después será como reflexión después de cada momento vivencial, ¿no? Que la teoría no solo sea una cuestión que hay que aplicar, sino la teoría nace también de la propia vivencia, ¿no? Se hace palabra Ujú. que, digamos, tiene un peso mucho mayor que una palabra, digamos, meramente teórica, ¿no? Y entonces mi propuesta es tener el círculo de Enneagrama y vamos a ir también de alguna manera em, como ritual, que es como un camino hacia esta dimensión más espiritual, ir pasando por cada punto del Enneagrama y en cada uno de esos puntos voy a invitar a quienes se sienten identificados con esa personalidad, pero también todos acompañando y viviendo, porque a lo mejor
en el momento en cada uno está, le hace falta también conectar con la luz de ese otro eneatipo que no es el propio, pero es un ala o es una de las flechas, este, y voy a ir proponiendo diversos ejercicios. Uno será un ejercicio de respiración, en otro será más un ejercicio de eh, conexión con el propio corazón y con la propia, digamos, actividad interior, como en la personalidad 3 que digamos su verdadero valor y su estrella está muy profundo, está dentro de sí, ese corazón que olvidó. Entonces haremos un pequeño ejercicio vivencial de entrar en consonancia con el propio corazón y después también una de lo que llamamos en biodanza, una posición generatriz, que es la del hombre estrella, que digamos que nace del corazón, lo que incluye lo más profundo del ser humano. Cuando pasemos por el 5 entraremos en la meditación, que es lo más profundo. Al 5 enseguida le vamos a poner corazón y movimiento, despacito, sin asustarlo, pero para que también pueda entrar de verdad, no en su idea espiritual, sino una vivencia espiritual. Con el 8 haremos ejercicios de dar la vida, físicos, corporales. Habrá mucho poner el cuerpo, digamos, en estas experiencias, ¿no? En cada uno, digamos, iremos proponiendo un pequeño ejercicio de, digamos, como puerta de conexión con lo espiritual, ¿no? Con esa luz espiritual. Y vamos a ir pasando como una luz, una vela encendida en cada punto, ¿no? Que vayamos todos a... Y en la última parte haremos un ejercicio también de cierta conexión creativa con nuestro centro interior para expresar, digamos, esa luz interior y haremos algún ejercicio también de biodanza de renacimiento existencial. Bueno, quiero darte una sorpresa, mi querido Andrés, y para los que no lo sepan, no las conozcan, ahí acabo de compartir en la pantalla, que fue uno de los pedidos que hiciste para tu taller, el tapete con el mandala del eneagrama de 240 por 240. Pero se me acaba de ocurrir algo y es que voy a gestionar con mi equipo de México para que no lo hagamos de 240 por 240, sino que lo hagamos de 3 por 3 metros, que sea su dimensión proporcional al tamaño del trabajo. Mira la belleza de tapete, mi querido Andrés. Es Mira bellísimo, cómo sí. a la flor de la vida ahí, toda la geometría sagrada Ujú, en este tapete que estás viendo fue el que utilizamos el año pasado. ujú. Obviamente no lo puedo llevar a México por cuestiones obvias, pero lo imprimiremos allá y lo tendremos y bueno, vamos a ver para que lo podamos hacer de 3 por 3. El año pasado no lo pude hacer de 3 por 3 porque tenía que llevarlo por tierra, pero entonces ahí te doy esa sorpresa para que te vayas sintonizando en, en cómo va a ser. Hermoso, ya lo estoy vivenciando. Bueno, perfecto, muy bien. Hay muchas preguntas que se me van a quedar en el tintero, ya llevamos una hora, tenemos 30 minutos más. Aprovecho para quienes nos acompañan que quieran hacerle algunas preguntas a Andrés. Bueno, yo tengo otra pregunta más que quiero hacerte y además coincidiendo también contigo y tal vez por lo que coincidimos con nuestra estructura de personalidad, de que nosotros aprendemos haciendo, hacemos y luego desde la acción construimos la teoría. Coincido totalmente contigo en eso. Cada vez más me convenzo que en los últimos 100 años del Eneagrama, que tenemos muchas cosas maravillosas que rescatar, también tienen un aspecto no tan positivo. Yo siempre digo que nosotros no debemos ser ni dogmáticos, ¿no? Ni fanáticos. Es decir, el eneagrama no es tampoco la panacea,
El enneagrama es una sabiduría que yo me atrevo desde mi, porque soy muy atrevido, me atrevo porque lo he sentido que esto no es de origen humano, esto tiene que ser de origen divino. Es demasiado perfecto, eso debió haber llegado a través de una canalización, a través de algo. Y cada vez que lo veo más en la dimensión espiritual, me convenzo de ello. Y en los últimos años que se desarrolló el enneagrama de la personalidad y nos alejamos de pronto un poco de la dimensión espiritual, también ha habido algunos aspectos del desarrollo del enneagrama. Hay muchos jóvenes investigando y desarrollando cosas nuevas. Por eso en nuestro tab de facilitadores vamos a tener facilitadores muy jóvenes haciendo unas propuestas muy interesantes que las vas a disfrutar, Andrés, con estos jóvenes que nos van a acompañar con unas propuestas súper maravillosas. Eh, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta y es, hacia futuro, ¿tú cómo ves la evolución del eneagrama? Y en particular en esta dimensión espiritual. ¿Cómo lo visualizas a futuro? Yo creo que a futuro va a haber un renacer de esta visión espiritual, ¿no? Em, a veces hoy uno asiste a una multiplicidad de propuestas sobre el enneagrama, muchas son muy buenas y otras son, digamos, parte como de una moda, yo diría, ¿no? Muchas veces. Eh, yo mismo he relacionado el enneagrama con muchas cuestiones diferentes, con la educación, con el estilo de enseñar, con el estilo de aprender. Yo lo enseño a docentes, veo de los niños, los adolescentes cómo estudian, y ahí desde cada uno de su tipo, el tema de cómo percibe desde cada eneatipo la imagen de Dios que tú decías que hemos construido, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que danza, por supuesto, pero ciertamente a veces uno, por eso lo vivencial es tan importante, uno dice, ¿y esto de dónde lo saca? O sea, veo muchas veces muchas correlaciones con otras cuestiones que no son correlaciones vivenciales, o sea, de procesos, sino son teóricas. A ver, a mí me gusta, no sé, no quiero decir ninguna para no caer en, bueno, pero no lo he visto. Sí, voy a decir una, por ejemplo. Un enneagrama y lectura del tarot, ¿no? Entonces, hay gente que realmente hace alguna propuesta desde un proceso muy importante de acompañamiento de sí mismo y de los otros, y entonces esas propuestas tienen un peso, digamos, cuando la gente se acerca, las vivencia, experimenta, encuentra su sentido. Pero hay otra, y conozco otra gente que ha hecho esto, que ha dicho, a ver, qué carta me parece más linda o que tiene que ver más con tal número o con tal otro, ¿no? Y entonces es una cuestión que no nace de un proceso de esa convergencia, sino que nace de un ejercicio meramente de correlación teórica, ¿no? O de lo que me parece. Y en general eso dura poco, porque la gente va, pues, el taller de eso, y dice, bueno, sí, interesante, estuvo lindo, pero no me movió, digamos, profundamente nada en la vida, ¿no? Pero el otro sí, el que, digamos, más allá de la carta había otra cosa, había un camino de profundización, de transformación. Hubo un momento en que lo espiritual fue, que no es el actual, pero dentro también del enneagrama fue bastante bastardeado, ¿no? Yo recuerdo a alguno de los grandes autores, alguno mismo hoy que ahora incluye lo espiritual, pero hace 15 años, 10 15 años, no tanto, ¿eh? En algunas charlas sobre empresas y demás, decían, no, 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 eso no tiene nada que ver. Eso no sirve que yo le diga a un empresario o un grande cosa, nada que tenga que ver con procesos de coaching empresarial y demás, que tenga que ver con lo espiritual. Y hoy habla de eso, porque el ser humano hoy necesita, en la situación que vivimos la humanidad, redescubrir esa dimensión en todos los aspectos de la vida, ¿no? Yo creo que alguien me decía la otra vez, me preocupa que el enneagrama se desvirtúe porque tanta gente inventando cosas sobre el enneagrama. Decía, no, no te preocupes, porque el enneagrama es una sabiduría que seguirá,
y adelante, y va a renacer de su dimensión espiritual también más profundamente. Y lo que no es enneagrama, es, digamos, ocasión comercial o ocasión, caerá, se diluirá, ¿no? Porque justamente la gente no, no encontrará ahí lo que el enneagrama realmente te puede dar, o también aquellos que también pasa alguna vez dentro de la asociación, había gente preocupada por lo que hace tal persona, entonces yo digo, bueno, no se preocupe, porque a este le va a durar el enneagrama unos meses. Cuando ya la Exacto. gente vea que lo que haga es que todo verso, como si fuera en Argentina, lo que está transmitiendo, se va a dedicar a las flores de Bach y se va a olvidar del enneagrama, ¿no? Otros 3 meses. Y después se va a dedicar a otra cosa otros 3 meses. Pero en todo va a ser un verso, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener, digamos, el enneagrama tiene esa fuerza, porque como vos decías, que va más allá de tal persona o de tal autor o de tal propuesta, es una sabiduría y esta dimensión espiritual yo creo que poco a poco va a ir teniendo mucho más de fuerza en, en la transmisión y en el culto de esta sabiduría, ¿no? Mira que lo que dices es absolutamente cierto y válido. Yo tuve la fortuna en el 2012 de ir a San Francisco, California, a una conferencia internacional de Enneagrama, eh, que además el honor fue que fui como ponente con mi compañera María Mercedes Duque de nuestra visión del Enneagrama y la magia del amor, las enseñanzas del maestro Gerardo Smeldi. Y en esa conferencia internacional tuve la oportunidad de escuchar a un profesor de Enneagrama, aún muy vigente, que hacía algo de broma sobre el Enneagrama espiritual y el enfoque de que le encantan los norteamericanos, que es el business, ¿no? O sea, el Enneagrama de los negocios. Eh, y hoy creo que su discurso está más cerca del espiritual que del otro. Y lo otro que fue maravilloso es que ahí conocí a Rizzo y Hudson, que fueron los que abrieron el evento. Quedé profundamente enamorada de ellos, porque si hay alguien con una visión espiritual del enagrama es Rizzo y Hudson. Entonces, al escucharte, me lleno aún más de ilusión de que evidentemente esta dimensión espiritual del eneagrama renacerá y ya está renaciendo, al menos desde lo que nosotros hacemos, estamos en esa línea. El propósito de estos webinars es que las personas que nos van a acompañar conozcan las propuestas, los facilitadores y todos los pormenores de lo que va a ser nuestro retiro de una semana. Para quien no sepa, intro es un retiro que dura una semana completa. Pero también no tenemos ningún inconveniente en que las personas que nos escuchan y por X o Y razón no deciden acompañarnos, también reciban algo de toda esta experiencia maravillosa que es la preparación. Es parte de lo que nosotros queremos hacer. Por eso la siguiente pregunta va en ese sentido. ¿Qué le dirías tú a una persona que inicia en explorar la dimensión espiritual del eneagrama? ¿Qué consejo le daría? Em, y digamos, es un camino en el que hace falta comprometerse uno mismo, no viene solo por añadidura, hay algo de trabajo que hacer, Dior, pero que también que se deje conducir por em, esa fuerza espiritual que lo va a llevar al camino a donde tiene que volver, ¿no? Porque a veces también parte del engaño que las sombras el enneagrama, del ego, nos juegan en contra, es que nos intentan convencer de que
nuestra esencia, nuestra espiritualidad va por otros lados muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, hay un trabajo ciertamente de conocimiento, de autoconocimiento, de crecimiento personal, pero también de dejarse llevar por esa fuerza interior que lo va a conducir a su esencia, a su luz y a su transformación. Hay que confiar también en ese camino que el enneagrama de la luz te, te está invitando a transitar, ¿no? Hay un momento en el que es fundamental, ¿no? Eh, Hablamos de amor, acabas de hablar de fe, nos falta sí, una sí, sí, de las claro. virtudes esenciales de las que hablaba Gurdjieff, esperanza. ¿Cómo ves ese tema en medio de ese mundo actual donde a veces recibimos y percibimos mensajes desesperanzadores? Hablamos de amor, acabas de hablar de fe y ahora, ¿cómo es esa visión tuya? La esperanza, y sobre todo para los cristianos, no es, digamos, una ilusión, o sea, un deseo de lo que tendría que pasar, sino es una eh, seguridad cierta de lo que va a pasar, ¿no? Esa es la esperanza cristiana. Entonces, digamos, yo creo que es un tiempo para ejercitar mucho la esperanza, y el enagrama nos anima porque a donde tenemos que ir, eh, de ahí venimos, ¿no? O sea, ese reencuentro con lo más profundo del ser humano nos va a llevar a... Lo que pasa es que en este momento vivimos, creo, muy desde el otro lado, desde las sombras, ¿no? Sí, El mundo hoy vive, la humanidad está pasando por un tiempo en que, digamos, el desprecio del otro, el rechazo, la violencia, la agresividad, eh, o el digamos, de excluirse de la realidad, el vivir solo en tu propio mundo sin descubrir el mundo que formamos entre todos, de los demás. Digamos, si vamos hacia lo profundo de nuestro ser, si vamos hacia nuestra identidad, nuestra esencia más profunda, no podemos perder la esperanza en la humanidad. La humanidad tiene justamente esa luz para tomar esta realidad o dejar transformarnos en esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Me parece que por ahí pasa también esta esperanza en la humanidad, ¿no? Cuando uno ve tanto desastre, tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas personas, millones de personas que viven todos los días en situación de, digamos, tremendas, ¿no? A las que uno por ahí toca vivir. Uno dice, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Eh, bueno, em, no hay que perder la esperanza, pero no solo como una ilusión, es perder la esperanza porque está en lo más profundo de nuestra humanidad, eh, esa posibilidad de que las cosas se transformen. Para eso tenemos que dejarnos transformar en nuestro interior cada uno y juntos transformar, digamos, esta realidad en la que vivimos, ¿no? por eso es Eh, la por importancia. eso me acuerdo que Naranjo en algún momento escribió aquel libro de los enneagramas y los males del mundo, ¿no? También haciendo ese recorrido. Bueno, habría que hacer el recorrido también del enneagrama y las posibilidades, las esperanzas de este mundo, ¿no? Me parece Eh, que sería muy interesante, ¿no? por eso recuerdo ahora a un paisano tuyo, Facundo Cabral, en uno de sus monólogos decía, eh, si los malos supieran que es buen negocio ser buenos, serían buenos aunque fuese por negocio. Y también decía en ese monólogo maravilloso que lo debes conocer, que por cada bomba que explota en este planeta hay millones de besos silenciosos. Ujú. Pues por eso no debemos perder la esperanza ni promover mensajes desesperanzadores. Por eso es la importancia del enneagrama de la luz. Penúltimo tema, porque ya estamos cerca del final. Penúltimo tema. Andrés, ¿cómo me puedo preparar para tu taller? Voy a estar en tu taller y muchas de las personas que están aquí vamos a estar en tu taller y espero que muchos se animen. ¿Cómo debo prepararme? ¿Qué me sugieres para prepararme para tu taller? Eh, nada, que vengan dispuestos
y con el deseo, digamos, de vivenciar juntos esto, ¿no? Mi tarea va a ser crear el espacio y facilitar este recorrido juntos, conexión con lo espiritual, eh, pero su valor más profundo va a ser el que podamos vivenciar y compartir entre todos, ¿no? Me parece que por ahí va también eso. Que no vengan a buscar algo que les voy a dar, vengan a compartir algo que todos tenemos para que juntos, digamos, podamos vivenciarlo y compartir. Qué belleza. Bueno, y ahora sí el último tema. Para quien no lo sepa, Intro va a tener 14 facilitadores de Enneagrama de talla internacional de Argentina, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y España. Los 14 facilitadores vamos a estar toda la semana. No es que van, dictan un taller y se van. No, desde el primer momento. Inclusive, un día antes llegarán los que estamos dirigiendo esto. No vamos a perder la oportunidad de compartir con ellos en momentos muy especiales, como la recepción. Entonces, desde el día antes estarán los 14 facilitadores, nos acompañarán durante los 7 días hasta el último día. Pues la sorpresa que les tengo para que no sepan es que la semana pasada, conversando con Andrés y abusando de su generosidad, de su amor, fraguamos una sorpresa más. Y es que además de su taller, el día domingo, en la madrugada, vamos a tener biodanza dirigida por este maravilloso caballero. Entonces, has mencionado varias veces la biodanza e inclusive has hecho el testimonio de que para ti la biodanza fue fundamental y danza. Y si no entendí mal, recuperaste tu eh, conexión con la ternura que creías que no era parte de ti. Por supuesto, nosotros quienes compartimos este sindicato no vemos la ternura como parte nuestra, pero por supuesto que ahí está. Entonces, cuéntanos un poquito para terminar como el último tema sobre la biodanza y lo que podemos esperar para esa madrugada maravillosa del último día de nuestro retiro. Y bueno, fue una invitación más, con mucho gusto vamos a compartir, además en un espacio especial, la madrugada, ¿no? Porque es un momento, justamente el momento de renacer, ¿no? De Exacto. amanecer, de Antes volver a de que salga amanecer, el ¿no? sol. Eso. Dice Alma que justamente la conexión espiritual es, digamos, ese vivo amanecer, esa experiencia de que está amaneciendo, digamos, en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una biodanza en la que cada uno personalmente, en la relación con los demás y en el grupo, vamos a experimentar ese nuevo amanecer en nuestras vidas. Vamos a hacer ejercicios justamente de abrirnos, de abrir las puertas, la vida, vamos a danzar el ángel del amanecer, vamos a abrirnos, digamos, a todo aquello que tantas veces nos negamos y cerramos las ventanas. Con una semana después de todo lo compartido, estaremos todos deseosos creo, de salir y de seguir viviendo. Entonces, esa mañana vamos a dejar que amanezca entre nosotros danzando. Bueno, maravilloso. Como podrán haberse dado cuenta ustedes, lo que vamos a tener en Intro es una experiencia absolutamente maravillosa en la misma línea de las experiencias anteriores. No vamos a perder el enfoque y, como se podrán imaginar, la calidad de las personas, de los facilitadores que nos van a acompañar, es una prenda de garantía de esta maravillosa experiencia. Muy bien, Andrés, como lo preveía, ha sido una charla maravillosa. Vamos a tener la oportunidad antes de encontrarnos en octubre, en unos 2 meses, más o menos finales de julio o agosto. Vamos a tener la oportunidad otra vez de compartir contigo sobre el tema.
Y finalmente, ¿cuál sería tu mensaje antes de darle la palabra a Blanca, que acostumbra darnos unas palabras finales de aliento para todo esto? Entonces, tus palabras finales para nuestra comunidad de Intro y de Humanizarte, Andrés. Bueno, en primer lugar, la gratitud, ¿no? Gracias a todos, a ustedes que están detrás con tanta pasión de la buena, ¿no? De todo esto. Em, Gracias, digamos, a la vida, a Dios que une estos hilos, ¿no? Para que yo creo que Intro no solo va a ser esa semana, sino que ya empezó, ¿no? Y todo este camino, este Vale. proceso que vamos haciendo, ya está, digamos, estamos viviendo, ¿no? Bueno, dejo que hoy mi corazón se llene de gratitud y lo comparto con todos, ¿no? Creo que cuando el corazón de uno está lleno de gratitud, está agradecido, se amanece también interiormente, ¿no? Esta misma meta. Y bueno, a vos, yo quiero que mezclo el vos, el tú, bueno, cuando llegue allá vamos a mezclar más el tú. Germán, por siempre estar dispuesto. A Blanca, tengo que decir, Germán, que con vos charlo muy bien y las conversaciones, pero como entrevistadora, Blanca es lo más. Si hay otra. Jimena también, que ahora la veo, que me tuvo paciencia por lo que le tenía que corregir, de las slides, qué sé yo. Bueno, y a todos los que están aquí, digamos, algunos mm, los veo, otros están presentes. Así que bueno, muchas gracias a todos y seguimos caminando, haciendo intro juntos. La gracia más grande que Dios nos da es la gracia de poder dar gracias. Gracias, mi querido Andrés, por tu disposición y por tu amor y tu entrega cada día más grande con este proyecto. Por supuesto, gracias a Blanca, gracias a Laura Jimena, y gracias a Joana, que no tiene su cámara prendida, nuestra gerente general, pero que estuvo aquí acompañándonos. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esto. Y gracias a los que van a ver esta grabación. Muchas gracias por regalarse en esos minutos para escuchar el mensaje del eneagrama espiritual, del eneagrama de la luz, del eneagrama vivencial, que es el propósito y la marca característica de Intro. Finalmente, Blanquita, por favor, despide este webinar. Tienes 4 minutos exactamente. ¿Qué tal? Es un gusto para mí, como siempre, poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, querido Andrés, por regalarnos este tiempo, compartir contigo. Es un gozo absoluto escucharte, tenerte, saber que vamos a compartir. Mira, la mente vuela y yo ya me vi danzando en ese amanecer, con esa música y con esa energía en ese tapete que yo dije, me lo va a pedir de 8x8. Este señor es capaz de pedírmelo de 8x8. Pero bueno, se limitó y lo dejó en 3x3. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que hasta ahorita nos están acompañando, nos hacen el favor de escucharnos y de recibir este mensaje tan hermoso. Y como lo dice Andrés y lo dice Germán, intro Intro no solamente es un evento anual que tenemos en presencia, en formato de retiro una vez al año. Intro se ha ido transformando y ha ido teniendo tanta dimensión que ahora nos abarca prácticamente todo el año. Si bien le va a Germán, le daré una semana de vacaciones en cuanto acabe Intro. Inmediatamente nos ponemos a trabajar, porque esto cada día es más grande, porque cada día se unen más hermosas personas, así como Andrés, con nosotros. Y este año, fíjense bien, 7 días de retiro con todos estos 14 facilitadores que vamos a estar ahí compartiendo con todo esto que ustedes escucharon. Nuestra alimentación completa con desayuno, comida, cena, los snacks o las colaciones, el cafecito, pero que se me antojó comer algo con chilito, una frutita con chilito por ahí en la tarde, no sé, con limoncito, esto que nos gusta a los mexicanos, o si no comen picante, se lo quitamos también. Pero todo este gusto, todo este gozo.
También vamos a tener al final del día, al final del retiro, nos vamos a ir a hacer una inmersión a la cultura mexicana, vamos a escuchar mariachi, claro que sí, y por supuesto que vamos a brindar con tequila y vamos a cantar. Todo esto, todos estos retiros, todo esto que les estamos platicando, está tasado en más de $7,600. Pero por el amor, la generosidad que nosotros tenemos en Humanizarte y en Intro, venimos con ustedes con una oferta de $1,140 para que ustedes puedan acompañarnos al evento presencial, a vivir Enneagrama, a estar con nosotros. ¿Pero qué creen? Que haciendo caso del hot sale mundial que hay ahorita, les tengo un 20% de descuento. Si entre el día de hoy y el próximo 25 de mayo ustedes nos mandan una captura de que estuvieron aquí con nosotros, se pueden hacer acreedores a este 20% de descuento y les queda todo esto que les acabamos de platicar en $912. Así es que, por favor, ¿quién dice voy para México y comparto con ustedes? Muchísimas gracias y como siempre les digo, sé que pronto te veré. Gracias.